Desde mi punto de vista, el mayor activo de cualquier empresa es el cerebro de sus empleados. Sabemos que los ordenadores van ganando cada vez más inteligencia, que las máquinas cada vez son más inteligentes, pero sin embargo las máquinas no son capaces de vender, no son capaces de crear ideas nuevas y no son capaces tampoco de liderar, de inspirar a los equipos. Por eso hoy yo quiero hablaros de lo que es el cerebro, de cómo podemos cuidar el cerebro, como lo llamo yo, brain health. Fijaros, sabemos que... A ver cómo va esto. Bueno, en mi trabajo diario yo veo a muchas personas que trabajan en empresas que han sufrido un ictus. No son personas de 70 ni de 80 años, sino que son personas relativamente jóvenes. Son personas de 40, de 45 años, de 50, incluso más jóvenes, que, bueno, pues por distintos factores de salud, pero casi todos ellos identifican un factor muy concreto, como es el estrés, que principalmente pues, experimentan en su trabajo, han sufrido un ictus. Os podría contar historias pues, como la de Alejandra, pues, que trabaja en una empresa de finanzas, es directora del departamento jurídico de una empresa de finanzas y hace poco pues, ha sufrido un ictus y recientemente la hemos dado de alta, se ha incorporado a su trabajo, no sin haber pasado un año difícil de rehabilitación en el que tuvo que volver a aprender a hablar, en el que tuvo que volver a aprender a recordar cosas, sino que ahora mismo está experimentando muchas dificultades, ya que, por ejemplo, pues su marido le quiere quitar la custodia de las niñas, ya que pues, bueno, pues ve un poco mermadas sus capacidades. También nos podría hablar de Fernando, que trabaja en un banco, ahora mismo está de baja, y no se puede ni imaginar cómo va a volver a trabajar en su banco cuando no es capaz ni siquiera de recordar cómo puede llevar a su hijo hasta su colegio porque no recuerda el camino. También os podría hablar pues, de Andrés, que es otro de las personas que tenemos ahora mismo en el trabajo y que está muy duro para poder levantarse de su silla de ruedas, para poder escribir sin que le tiemble el pulso y para ser capaz de resolver un problema tan sencillo como planificar una visita a un zoo. Todo esto son muchas de las personas que vemos en mi trabajo habitualmente y que han sufrido un ictus y que está muy relacionado con el estrés. Me gustaría que hagamos un experimento muy sencillo. Quiero que levantéis la mano a aquellas personas de las que estáis aquí sentadas cuyo DNI acabe en 1 o en 2. Levantad la mano sin más. Bueno, son unas cuantas, ¿verdad? Estas son el porcentaje de personas, bueno, pues que el porcentaje, no las personas, el porcentaje de las personas que estáis aquí sentados que vais a sufrir un ictus a lo largo de vuestra vida. Quiero que levantéis la mano a aquellas personas cuyo DNI acabe en 1, en 2, en 3 o en 4. Levantad la mano, por favor. Estas son el porcentaje de personas, no las personas, que vais a sufrir o un ictus o Alzheimer a lo largo de vuestra vida. Y por último, quiero que levantéis la mano las personas cuyo DNI acabe en 1, en 2, en 3, en 4, en 5 o en 6, y ese es el porcentaje de personas con estrés que acaba sufriendo a lo largo de su vida un ictus o Alzheimer. Sabemos que el estrés tiene una influencia muy poderosa sobre el cerebro, y esa influencia poderosa puede provocar, como en el primer ejemplo, bueno, pues que un vaso sanguíneo se rompa, y cuando ese vaso sanguíneo se rompe, pues la sangre se derrama en ciertas estructuras del cerebro, principalmente en aquellas que nos permiten hablar, que nos permiten leer, que nos permiten resolver problemas. También puede ocurrir pues, que aparezca la arteriosclerosis, y en esos casos pues, lo que ocurre es un estrechamiento y un endurecimiento tan importante de las arterias que la sangre no puede llegar a su destino y ocurre una anoxia cerebral, es decir, un área ensombrecida porque la sangre nunca pudo llegar a regarla. Y por último, también sabemos, y hay mucha evidencia, de que las personas que durante su vida, mientras son jóvenes, experimentan estrés, tienen hasta el doble de posibilidades de desarrollar Alzheimer cuando tienen 60, 70 años. No solamente van a tener más probabilidades de tener Alzheimer, sino que también sabemos que el Alzheimer puede aparecer antes. La respuesta para prevenir todo esto es algo que conocemos desde hace poco tiempo y que llamamos salud cerebral. Desde mi punto de vista, la salud cerebral es las estrategias que tenemos para combatir todas las enfermedades que tienen que ver con el cerebro. No solamente los ictus, no solamente el Alzheimer, sino también enfermedades como puede ser la ansiedad o la depresión. Si yo os pregunto a vosotros, que sois personas pues bueno, que dirigís equipos, que dirigís empresas, ¿cuántos de vosotros conocéis las 6 áreas clave del cuidado del cerebro? ¿Alguno de vosotros levantaría la mano?
Bueno, decíamos hace un rato que el mayor activo de cualquier empresa es el cerebro de sus empleados y, sin embargo, las personas que os encargáis de cuidar esos empleados, que os encargáis de cuidar el mayor activo de vuestras empresas, parece que no conocéis cuáles son esos 6 puntos clave del cuidado del cerebro. Ahora que estamos pues, muy cerca del Museo del Prado, cerca del Thyssen, cerca del Reina Sofía, a mí pues, pues se me ocurre una comparativa. Es como si pues los directores del Prado, del Thyssen o del Reina Sofía no supieran cómo pueden conservar sus cuadros. Aquello que no solamente es su mayor activo, sino también que es su responsabilidad proteger. Por eso os voy a contar un poco cuáles son las claves de la salud cerebral y nos vamos a centrar muy concretamente en una de ellas. Bueno, la más importante de todas las claves en el cuidado del cerebro es el ejercicio físico. A muchas personas les puede sorprender, pero el ejercicio físico es fundamental, no solamente porque genera una serie de neurotransmisores que nos permiten aprender mejor, nos permiten reducir el grado de estrés, sino también porque permite que el impulso sanguíneo, es decir, que el oxígeno llegue al cerebro de una manera más fluida. Sabemos que la pérdida de memoria de todas aquellas personas pues, que empiecen a perder memoria ocurre porque el flujo sanguíneo no llega al cerebro con la misma intensidad. El corazón no bombea tan fuerte, las arterias no están tan limpias. También sabemos que la nutrición es fundamental y en este sentido ya conocemos qué alimentos nos pueden permitir, en primer lugar, pensar mejor, qué alimentos nos pueden permitir tomar mejores decisiones, qué alimentos nos pueden permitir sentirnos más optimistas o sentirnos más fuertes de cara a una negociación o a un liderazgo de equipos. También sabemos que la reserva cognitiva, es decir, todas las experiencias y aprendizajes que hemos tenido en nuestra vida ayudan. De la misma manera, el sueño es un factor muy importante porque va a permitir reparar las conexiones neuronales dañadas durante el día y afianzar nuevas conexiones neuronales y también a la vez la socialización. Pero yo me quiero centrar en el control del estrés, que es el segundo factor más importante en la salud cerebral. ¿Por qué es importante o por qué es perjudicial el estrés en la salud cerebral? Pues muy sencillo. Cuando experimentamos estrés, lo que hace el cerebro es aumentar el cortisol. El cortisol es una sustancia que en el cerebro tiene pues unos daños muy importantes. Lo primero que ocurre cuando el cerebro produce cortisol es que el cerebro reduce la respuesta inmunológica, es decir, que pide a todo el cuerpo que no se preocupe de otras tareas de cuidado y de reparación y que se centre exclusivamente en la tarea que tiene enfrente. Por lo tanto, es como si el cuerpo se abandonara a sí mismo y se centrara solamente en eso, en la tarea que estamos intentando resolver. En segundo lugar, lo que ocurre es que el cuerpo empieza a acumular grasas. ¿Vale? Hay unas glándulas que tenemos sobre los riñones y esas glándulas lo que empiezan a hacer es generar grasa y esas grasas se va acumulando en la zona del estómago. Seguro que a más de uno y a más de una le puede resultar familiar. Muchas veces cuando nos ponemos a trabajar, cuando tenemos mucho estrés, empezamos a coger peso, ¿no? Y ese peso tiene que ver mucho también con el estrés. Pero lo que es más interesante es que cuando experimentamos estrés, y hay muchos estudios que así lo demuestran, reducimos nuestra capacidad productiva, reducimos también nuestra capacidad creativa, y esa muy significativamente, y por último, tomamos peores decisiones. Sé que muchos de vosotros me hablaréis de que hay un estrés bueno, que hay un estrés malo, pero del estrés que yo estoy hablando, y es el estrés que hace que la persona pues, experimente esa sensación de no llegar a las cosas, esa sensación de agotamiento, etc., es el estrés que hace que todos estos fenómenos ocurran. Decía Juanma antes que alrededor del 50% del absentismo laboral tiene que ver con el estrés. Y en los estudios que yo manejo, los datos rondan efectivamente entre el 45 y hasta el 60% del absentismo laboral tiene que ver directa o indirectamente con el estrés. ¿Por qué experimentamos estrés? Fijaros, el estrés no es una respuesta natural. No es una respuesta natural en nuestra sociedad. Es la respuesta natural que cualquiera de nosotros tendría si se viera atacado por una fiera. Es la respuesta natural que tiene el organismo para protegernos de un evento que pone en peligro nuestra vida. Todo el cuerpo reacciona con estrés, no es una respuesta puramente emocional, sino que es una respuesta fisiológica. Llega más sangre a nuestras extremidades para que podamos correr mejor, las pupilas se dilatan e incluso vamos a llegar a tener visión de túnel, que es la misma visión que tienen pues, aquellas personas que han ido a la guerra y que solamente pueden ver su objetivo como si fuera a través pues, de un canutillo. Esta respuesta, que es la natural que tenemos que tener solamente en situaciones de peligro, cuando nos va a atropellar un coche, por ejemplo, en nuestra sociedad, ya que pues, por las calles de Madrid no tenemos ni osos ni leones, el ser humano aprende a utilizarla para conseguir metas. Cuando un niño es pequeño
y va a llegar tarde al colegio, su madre le apremia y le dice, venga, que tienes que ir un poquito más deprisa, y el niño aumenta el cortisol y ese aumento de cortisol le hace ir un poquito más deprisa. Poco a poco el niño va aprendiendo que cuando utiliza ese cortisol puede estudiar un examen a última hora, puede llegar un poquito más lejos aprendiendo y poco a poco nos acostumbramos a llegar un poquito más lejos en nuestras empresas, en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, a abarcar más cosas, a tener actividades laborales y tener actividades extralaborales, a tener actividades con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros hijos. Y aprendemos a hacer eso utilizando el cortisol, lo cual es una estrategia francamente peligrosa porque ya veis algunas de sus consecuencias. ¿En qué manera el cortisol aparece en las empresas? Pues fijaros. En el cerebro hay muchas estructuras, pero bueno, os podría hablar de un montón de estructuras que podrían ayudaros en vuestras empresas. Sin embargo, lo que me parece más importante es que sepáis que el cortisol aparece cuando el cerebro activa una sustancia o una estructura que se llama la amígdala. La amígdala es activada por muchas circunstancias, pero principalmente, una de las más importantes, es cuando el cerebro tiene prisa. Cuando el cerebro tiene prisa, cuando tenemos una meta que tenemos que llegar en muy poco tiempo, el cerebro activa la amígdala y genera mucho cortisol. Podéis imaginaros una cebra corriendo a todo meter, huyendo de un león para recordar esto. También aparece cortisol cuando estamos agotados, cuando estamos trabajando sin descanso y no tenemos un tiempo de reparación. Pero quizá lo más interesante y que une con algunas de las charlas que hemos tenido anteriormente es que el cerebro aparece cuando se activa una región que tenemos aquí, tocaros todos la sien, es una región que llamamos la ínsula. La ínsula es un puente que une el cerebro racional y el cerebro emocional. Y esta ínsula se activa cuando comemos algo en mal estado, cuando olemos un olor muy fuerte y hacemos así con la nariz y sacamos la lengua como queriendo apartarlo de nosotros. Bueno, pues la ínsula se activa cuando, por ejemplo, en el trabajo, una persona, un trabajador, experimenta por parte de su jefe pues que ha habido una injusticia, que han ascendido a otro y él se lo merecía más, que el proyecto siempre se lo dan al mismo, que el que siempre se lleva los reconocimientos o los méritos puede ser otro, incluso el propio jefe. Cuando aparece desconfianza, aquello que decían antes de que, bueno, pues que tiene que haber una congruencia, y cuando el jefe dice que va a hacer algo y acaba haciendo otra cosa distinta, cuando el jefe promete que va a ocurrir algo y acaba ocurriendo una cosa distinta y se le ha olvidado decírselo a sus trabajadores, ahí aparece la desconfianza, se activa la ínsula y eso genera mucho estrés. La persona no es capaz de confiar en ese jefe, igual que intenta apartar la comida que está en un estado de salud malo, intenta rechazar también al jefe, intenta apartarse de él. Cuando hay falta de información, etc. Es decir, que todas las situaciones que generan desconfianza, injusticia, van a generar una respuesta de estrés emocional muy grande. Hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de la empresa para mejorar la salud cerebral de sus empleados y para mejorar la salud cerebral de la empresa. Os decía, pues el ejercicio físico, habéis comentado pues que en Berti han organizado carreras, en otras empresas también tenéis otro tipo de competiciones, otro tipo de estrategias para mejorar la creatividad, pero a veces estas son algunas de las prácticas que considero que pueden ser neurosaludables. Crear un clima seguro, donde todo el mundo se sienta con confianza, sienta que puede hablar tranquilamente y sienta que no está amenazado. Un clima en el que hay una distribución de cargas razonable, donde se regule el descanso, donde a un empleado que lleva toda la mañana trabajando sin descansar le digas, oye, tienes que trabajar porque tu cerebro va a producir más si descansas. Una empresa donde se incentive el cuidado del cerebro, donde bueno, pues se informe o se eduque a la gente en salud cerebral y se fomente el ejercicio físico, la nutrición de lo saludable, etcétera. También es una responsabilidad individual, no solamente el cuidar del cerebro depende de la empresa, sino depende de cada uno y, por lo tanto, bueno, pues se pueden realizar prácticas como la desintoxicación digital, es decir, que cuando vamos en metro hacia el trabajo no vayamos mirando el móvil, que cuando estemos en casa no estemos mirando el ordenador, el móvil constantemente y que durmamos alejados de los dispositivos electrónicos. Podemos practicar también ejercicio antiestrés, como puede ser la meditación, puede ser ejercicio físico, podemos socializar, hacer meditación, etcétera. Y en cuanto a la gestión de equipos, desde mi punto de vista, sería muy importante pues, que las personas que lideran y que coordinan los equipos pues, hagan todo el esfuerzo posible por anticipar las fechas límites, para que sus equipos no vayan corriendo a obtener los resultados, sino que puedan ir a un ritmo un poquito más tranquilo, con un poco de previsión. Que haya un flujo claro de información, que cada uno sepa lo que tiene que saber, pero que cuando se cambie esa información todos seamos partícipes de ese cambio. Que evitemos los círculos tóxicos. Hemos hablado mucho de los líderes tóxicos, pero a mí me interesa mucho el tema de los círculos tóxicos. Los círculos tóxicos son esa mesa
que está situada pues, en una esquina del comedor, en el que las personas pues, se ponen a criticar unos a otros, critican al jefe, están todo el rato diciendo las cosas que van mal, y eso es un círculo tóxico que también genera estrés, y que hay unos criterios más objetivos para incentivos. Ya para acabar, os hago una pregunta. Muchas veces las personas a las que hablo de cuidar el cerebro piensan que esto es pues bueno, muy difícil de conseguir, si es imposible. Y os quiero poner 3 ejemplos de personas que muchos de vosotros conoceréis que sí que lo han conseguido. En primer lugar está Arianna Huffington, del Huffington Post, y bueno, pues Arianna Huffington entró en el mundo de la salud cerebral porque hace unos años, bueno, pues trabajando, estaba tan cansada, llevaba tanto tiempo sin descansar, que se cayó sobre su ordenador y se hizo una brecha en la frente. Desde ese momento, Arianna Huffington lleva una dieta de sueño totalmente controlada y, de hecho, da conferencias en Estados Unidos acerca de la importancia del sueño en la productividad y en el bienestar de las personas. Padmasree Warrior, que es CEO de Cisco, también cultiva lo que llamamos la desintoxicación digital. Aunque es una mujer de una enorme responsabilidad, un día a la semana apaga el ordenador, apaga el smartphone y no tiene ningún tipo de contacto con el mundo digital. Eso le permite recargar las pilas, volver a sentirse bien y sentirse con energías al día siguiente. Lo podéis practicar en verano, lo podéis practicar el fin de semana o haciendo algo tan sencillo como dejar el teléfono móvil cargando en un lugar alejado de vuestra cama. Y por último, Ray Dalio, que es uno de los mayores gurús en lo que bueno, pues, inversión-riesgo se refiere, que practica la meditación, como ya habéis visto al principio de esta conferencia. Cualquier persona y cualquier empresa que quiera mejorar su salud cerebral puede hacerlo. Ellos son personas tremendamente ocupadas y lo están haciendo. Por lo tanto, yo os animo a que vosotros también cuidéis de vuestro cerebro y cuidéis de vuestras empresas. Porque la salud cerebral es una inversión segura para aumentar la productividad de la empresa, pero también para mejorar la vida de vuestros trabajadores. Me despido con una diapositiva de un artículo que salió en la revista Time que hablaba de la meditación y de la importancia que tiene para el cerebro. Muchas gracias a todos y espero que os sirva.